El material que revisamos hoy analiza de forma exhaustiva el impacto de la reciente crisis de seguridad en Jalisco, derivada del abatimiento del Mencho, en la estructura logística del fútbol mexicano y sus implicaciones para el Mundial 2026. Tiene una base investigativa excelente, de verdad, pero requiere algunos ajustes estructurales para maximizar su impacto analítico. Así que vamos directos al grano. Me parece perfecto. A ver, es que hay mucha tela que cortar aquí. Totalmente. Y para arrancar, la vulnerabilidad territorial expuesta por los recientes narcobloqueos representa una amenaza existencial para la viabilidad logística del Mundial 2026 que el texto insinúa pero no explota por completo. Sí, fíjate que al leer el documento te das cuenta del nivel, el detalle táctico que maneja el autor sobre el despliegue militar y la respuesta del crimen organizado es fascinante, te atrapa de inmediato. Pero hay una debilidad estructural muy evidente. El documento relega el impacto en el Mundial 2026 a una sección final como muy aislada. Sí, bajo ese subtítulo de La sombra del Mundial. Eso es. Y al hacer esto, está tratando una vulnerabilidad territorial gravísima, o sea, esta dependencia crítica y casi absoluta de las carreteras federales para moverse, como si fuera un simple apunte logístico secundario. Es que es un error estratégico de cara al lector. Al encapsular este riesgo estructural a largo plazo al final del texto, pierdes una oportunidad de oro para generar urgencia. Claro. Un sentido de urgencia y de relevancia internacional desde el primerísimo párrafo, porque a ver si lo piensas, el lector llega a la conexión con el Mundial cuando ya ha procesado toda la crisis como un problema estrictamente local. Ya. Regional. Y para entonces es muy posible que el lector internacional ya haya desconectado o simplemente no le haya dado la magnitud que realmente tiene. Es un problema superclásico de narrativa cronológica frente a narrativa temática. A veces cuando escribimos, pues sentimos esa necesidad de construir el contexto ladrillo a ladrillo antes de soltar la bomba. Totalmente. Pero la sugerencia aquí es darle la vuelta a eso, por completo. Hay que reestructurar el enfoque argumentativo para que la crisis actual se enmarque desde el inicio como un ensayo fallido. Me gusta ese concepto. Un presagio directo del riesgo mundialista. O sea, el Mundial 2026 no debe ser la conclusión, sino el lente a través del cual se evalúa cada evento descrito en el texto. Eso lo cambia todo. Claro, todo tiene que leerse bajo la sombra del Mundial, no solo la última página. Podría abrir el texto afirmando directamente que los 21 puntos carreteros bloqueados en Jalisco no son solo vías locales afectadas. Exacto. Tienes que decir abiertamente que son arterias vitales planeadas para el tránsito internacional durante la Copa del Mundo. Así estableces el riesgo estructural en la mismísima introducción. Y mira, otro ejemplo clarísimo lo tienes con el partido suspendido entre Querétaro y Juárez. El texto menciona el colapso del transporte para los equipos, lo cual está bien, pero para llevarlo al siguiente nivel, contrástalo directamente con la logística del Mundial. Ostras, claro. Si un equipo local se queda varado en medio de la nada, pone en perspectiva la logística monumental que van a requerir 48 selecciones internacionales y millones de turistas. Esa comparación es la que te hace dimensionar el desastre real. A ver, es que la escala lo cambia absolutamente todo. Y tienes otro dato buenísimo en el texto que se está desaprovechando, fíjate. ¿Cuál? La cancelación de vuelos en Guadalajara y Puerto Vallarta. Ah, sí. Ahora mismo se menciona casi de pasada en un párrafo. La idea es utilizar esto no como un dato más, sino como un caso de estudio incrustado en la narrativa sobre cómo un evento asimétrico podría paralizar toda la red aeroportuaria durante el Mundial. Imagina describir a miles de aficionados de todo el mundo tirados en los pasillos de esos aeropuertos. Esa es la imagen que necesitas. Es lo que lleva el análisis de ser una crónica local muy bien documentada a ser un artículo de geopolítica deportiva de primer nivel. Es decirle al lector de Londres o de Madrid, oye, este problema de seguridad en Jalisco te afecta directamente si planeas viajar o si te importa el Mundial. Cambia por completo las reglas del juego. Cambia el peso del texto, sí. Y bueno, esto me lleva a nuestro segundo punto central, que tiene muchísimo que ver con cómo presentamos la información técnica. Las fallas sistémicas en la gestión de estadios deben evolucionar de una simple lista de observaciones a pilares centrales que expliquen la fragilidad de la respuesta institucional durante los eventos. A ver, esta parte te confieso que me frustró un poco. Ya. Porque la información es buenísima, pero la ejecución se queda a medias.
La debilidad principal aquí es que el autor enlista conceptos fundamentales como los modelos de seguridad reactivos y la venta desregulada de alcohol en un formato de viñetas enumeradas. Como en una presentación. Exacto. Lo presenta casi como si fueran citas de analistas en un PowerPoint corporativo. Es un formato de lista que debilita completamente su impacto crítico. Al aislar estos puntos de la narrativa principal, los conviertes en teoría abstracta, en un manual de consultoría, en lugar de mostrar su impacto real en los incidentes de ese fin de semana. Tal cual. Como lector, veo la lista, asiento con la cabeza, digo, vale, tiene sentido, pero no siento el peligro real de esas fallas sistémicas. Porque están desconectadas del caos humano. El problema de aislar la teoría es que parece que ocurre en el vacío. La sugerencia es evidente, hay que tejer estas fallas sistémicas directamente dentro de la narración de los eventos específicos. Integrarlas. Hay que demostrar cómo operan en tiempo real integrándolas como explicaciones causales de las decisiones que tomaron la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. La teoría tiene que explicar la anécdota, y la anécdota tiene que darle vida a la teoría. No pueden vivir en páginas separadas. Es lo de siempre en este tipo de análisis. No me cuentes que el modelo es reactivo, muéstramelo fallando. Y hay un ejemplo concreto en el documento que es perfecto para esto. A ver. Cuando el texto describe el pánico del público y la evacuación durante el partido femenil entre Necaxa y Querétaro por el simple ruido del escape de un coche. Ostras, sí. Ese es el momento narrativo perfecto para integrar el concepto del modelo de seguridad reactivo. Completamente de acuerdo. No lo dejes para las conclusiones finales en unas viñetas. En ese mismo párrafo, cuando estás describiendo a la gente corriendo aterrada por un escape de coche, explícale al lector que eso ocurre por la falta de células de inteligencia preventiva. Exacto. Muestra cómo ese modelo de seguridad puramente reactivo es el que genera esa hipersensibilidad social y ese caos en el recinto. Le da sentido a la estampida. Ya no es solo una anécdota desafortunada de pánico colectivo, es el síntoma directo de una falla sistémica enorme. Y construyendo sobre esa integración orgánica, fíjate en el otro punto que mencionabas, el tema de la venta de alcohol y la presión comercial. Ese es clave. Al discutir la necesidad imperiosa de mantener vivos ciertos partidos de alto perfil, se puede introducir orgánicamente el punto sobre la economía del exceso y la venta desregulada de alcohol. Ese es el momento de enlazar ambos conceptos, sin necesidad de usar esas viñetas. Y esto demostraría con evidencia tangible que la prioridad absoluta del lucro en los estadios está obstaculizando directamente la implementación de protocolos preventivos rigurosos. Totalmente. Puedes usar la crisis que describes como la prueba definitiva de que el sistema prefiere arriesgarse a una tragedia potenciada por el alcohol antes que sacrificar los ingresos de las barras y la taquilla. Al hacer esto, transformas una viñeta académica muy fría en una denuncia narrativa demoledora. Es que cuando lo lees en viñetas parece un problema técnico a resolver en un despacho, pero cuando lo integras en la narrativa de un estadio al borde de la tragedia por un malentendido auditivo, se convierte en un problema de vida o muerte, y esa gravedad es la que el autor necesita transmitir si quiere que el documento resuene con la fuerza que merece su propia investigación. Sí, bajar la teoría al barro. Exacto, a la grada, a la decisión del directivo presionado por el patrocinador. Y me parece que el autor tiene capacidad de sobra para hacerlo, porque se nota que la pluma es ágil. Solo es cuestión de perderle un poco el miedo a mezclar el ensayo analítico con la crónica pura y dura. A veces creemos que para sonar rigurosos tenemos que separar el diagnóstico de la narración, pero en el periodismo de profundidad la fusión es lo que te da la maestría. Sin duda. Y fíjate que esa falta de contundencia a la hora de fusionar los temas nos lleva directamente a nuestro tercer y último punto de análisis de hoy, la disonancia entre la cancelación preventiva de los partidos de la liga local y la obstinación por mantener el amistoso internacional revela un conflicto de prioridades que merece una disección mucho más incisiva. Para mí, este es el punto más jugoso de todo el documento, y es donde siento que el autor se ha quedado un poco tímido. Sí, le falta morder un poco más. La debilidad es que el material expone de maravilla la paradoja brutal de suspender el partido entre el Querétaro y el Juárez, mientras que, apenas 3 días después, en el mismo estadio La Corregidora, se mantiene en pie el amistoso entre México e Islandia. El contraste es salvaje. Es increíble. Pero el texto se limita a decir que es una disparidad de criterios. Disparidad de criterios.
es que al usar un término tan burocrático, tan aséptico, no se ahonda en las profundas implicaciones editoriales y éticas sobre cómo operan las garantías de seguridad en base a los intereses comerciales y geopolíticos. Es un eufemismo de manual. Se queda en la superficie de un conflicto que es mucho más profundo que un simple cruce de correos electrónicos en la Federación. Es que en un texto con esta ambición no podemos permitirnos eufemismos. La sugerencia es ampliar este contraste para cuestionar abiertamente la existencia de burbujas de seguridad selectivas. Hay que empujar al lector, acorralarlo un poco para que se cuestione por qué el Estado y las autoridades deportivas de repente sí tienen toda la capacidad logística y militar para garantizar la seguridad cuando hay presión internacional, pero dejan completamente desamparado al aficionado local y a sus propias instituciones. Hay que tirar de la manta aquí. Para ilustrar esto con ejemplos concretos, la narrativa te pide a gritos que dediques un párrafo entero a comparar dramáticamente ambas realidades logísticas. Por un lado, relatas el abandono del fútbol Juárez. Tienes a un equipo profesional varado en Querétaro buscando desesperadamente cómo regresar a la frontera norte en medio de un caos nacional. Y justo en el siguiente párrafo o incluso en la siguiente frase, lo contrastas sin filtros con el arribo impecable, blindado y perfecto de la selección nacional y de Islandia a esa misma ciudad, bajo los mal llamados parámetros distintos. Negable para el lector. No necesitas decirle al lector, oye, esto es injusto. Solo tienes que mostrarle al Juárez buscando vuelos cancelados mientras el autobús de Islandia entra escoltado por el ejército. El contraste visual hace el trabajo argumentativo por ti. Es potentísimo. Y creo que hay otra forma muy interesante de potenciar esta sección, que va muy en línea con el tono de análisis profundo que busca el documento. ¿Cuál sería esa alternativa? Lanzar una pregunta retórica fuerte, casi provocadora, justo en el clímax de este argumento. Plantear abiertamente en el texto: ¿es verdaderamente sostenible prometer una burbuja de seguridad de élite durante un torneo de un mes entero como el Mundial 2026 si la estructura subyacente del país te obliga a cancelar la jornada regular ante el menor destello de crisis? Uf, qué buen cierre para ese argumento. Formularlo de esta manera no solo ataca de frente esa disparidad de trato entre la liga local y el amistoso internacional, sino que vuelve a conectar magistralmente esta disonancia con nuestra tesis principal, que es el riesgo del Mundial 2026. Claro, cierras el círculo. Es como un círculo argumentativo perfecto. Agarras la anécdota local de la corregidora, la conviertes en un cuestionamiento directo a la FIFA y a la organización de la Copa del Mundo. Exactamente. Elevas el techo del documento. Pasas de describir una mala gestión de un fin de semana a cuestionar la viabilidad de uno de los eventos más grandes del planeta. Y lo haces basándote en evidencia sólida y contrastada, que es lo mejor de todo esto. El autor ya hizo el trabajo duro, ya recopiló los datos, ya tiene las fechas, los vuelos cancelados, las declaraciones. Solo tiene que reorganizar esas piezas para que el golpe sea letal. Totalmente de acuerdo. Al final es un tema de orden de factores y de intensidad narrativa. Bueno, para ir resumiendo nuestro análisis a fondo de este documento, vamos a recapitular brevemente los ejes centrales de la retroalimentación. Primero, hemos dejado clarísima la necesidad imperiosa de usar el Mundial 2026 como el hilo conductor global desde la mismísima introducción, sacándolo del rincón de las conclusiones para que impregne todo el texto. Segundo, subrayamos la importancia de entrelazar de forma orgánica los conceptos teóricos de seguridad con la acción real. Olvidarse de los modelos de seguridad reactivos y el problema del alcohol como si fueran viñetas de consultoría y fusionarlos con las anécdotas de los partidos, como el pánico de Aguascalientes, para que la teoría explique el caos en tiempo real. Y tercero, no desaprovechar la oportunidad de profundizar en la inmensa hipocresía logística entre el trato a la liga local y a la selección nacional. Las acciones sugeridas son muy concretas. Eliminar el formato de viñetas académicas para las fallas sistémicas, reestructurar la línea de tiempo del argumento para anticipar el riesgo mundialista desde la primera línea y afilar mucho más la pluma al criticar las prioridades comerciales frente a la seguridad civil. Dejemos los eufemismos a un lado y cuestionemos esa burbuja de seguridad selectiva. Es un material brillante que está a un par de ajustes de ser verdaderamente excepcional. Hay muchísimo talento en la forma en que el autor recaba la información. Estoy convencido de que estos cambios le darán el empujón definitivo. Yo también estoy segura.
Y por eso, invitamos cálidamente a quien nos ha enviado este texto a aplicar estos cambios y a enviarnos nuevamente su documento para una futura revisión. Tienes entre manos una base de investigación magnífica, y nuestro objetivo aquí es darte las herramientas para que esta pieza se convierta en una obra rotundamente irrefutable.